Hola jóvenes, buenas tardes. El día de hoy vamos a revisar los temas del aprendizaje esperado número 6, que principalmente es el tema de neutralización química. Vamos a revisarlos. El primer concepto es reacción de neutralización. Una reacción de neutralización, jóvenes, se lleva a cabo cuando tenemos en nuestra fórmula o eh, nuestros reactivos un ácido y una base, ¿sí? Al momento de mezclarlos se genera una reacción de neutralización, ¿sí? Y por lo general, o de hecho casi todas las reacciones de neutralización se consideran exotérmicas. ¿A qué se refiere con exotérmicas? Que liberan calor, ¿sí? Desprenden energía en forma de calor, y de hecho es bastante calor lo que liberan. A este calor, jóvenes, que se libera al ambiente se le conoce como calor de neutralización, y se le suele llamar así porque el ácido neutraliza la base y también viceversa, la base neutraliza el ácido y se genera agua y sal, ¿sí? Entonces, eh, en el lado de los reactivos tenemos un ácido, una base. Cuando se lleva a cabo la combinación de estos, se desprende calor, que es el calor de neutralización, y obtenemos como productos una sal y agua. Entonces, ¿cuáles son las características de esta reacción? Bueno, de parte de los productos se forma el agua, ¿sí? Por la unión del ion positivo hidrógeno, que proviene del ácido. Recuerden que los ácidos liberan iones hidrógeno. Y del anión OH, que proviene de la base. Recuerden también, jóvenes, que en la base tenemos OH. La sal se forma por la unión entre el metal de la base y el anión del ácido. La palabra sal describe cualquier compuesto iónico cuyo catión provenga de una base. Por ejemplo, aquí este es el hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio se compone de un ion OH y de un metal que es el sodio. Entonces recuerden que yo les comentaba que cuando una base entra en solución, o sea, se mezcla en agua, estos se separan. Y tenemos por un lado el anión y por el otro lado el catión, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nos mezclamos con un ácido, pues, en este caso el ácido clorhídrico, recuerden que también el ácido cuando entra en contacto con el agua se desprende o se separa en dos secciones. Este cloro negativo va a reaccionar con este sodio positivo y se va a formar NaCl o sal de mesa, ¿sí? Y el agua porque este hidrógeno con este OH. Y tenemos H2O, que es agua. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, tenemos lo que es una reacción de neutralización, que es mezclar en el área de los reactivos, perdón, tenemos ácido clorhídrico y hidróxido de sodio. Entonces, estos dos se van a mezclar y va a formar NaCl o sal de mesa y agua. Ahora, por ejemplo, hay otros tipos de reacción que son de neutralización, que son los jabones. A esos tipos de reacciones se les llaman reacciones de saponificación y se dan cuando una reacción de neutralización tiene lugar entre un ácido orgánico y el hidróxido de sodio o también hidróxido de potasio. La reacción se le conoce como reacción de saponificación y la sal obtenida se le conoce como jabón. ¿Sí? Los ácidos grasos más convenientes son el láurico, el mirístico, el palmítico y el oleico, que contienen de 12 a 18 átomos de carbono. Por eso aquí arriba dice ácido orgánico, porque tiene átomos de carbono. Y de hecho, si ustedes van a la cocina o van a donde lavan la ropa y ven los ingredientes que tiene el jabón que utilizan para lavar la ropa o los trastes, va casi siempre ser el láurico o el mirístico, ¿sí? Esos son muy comunes que se utilizan para hacer jabón. Ahora dice que los jabones de sodio, o sea, que son duros y mientras que los de potasio son blandos, con mayor solubilidad, por lo que el jabón ideal se obtiene de la mezcla de ambos. Entonces, tenemos una reacción que se representa de la siguiente manera, que tenemos nuestro ácido orgánico más nuestra base, que es hidróxido de sodio, ¿sí? Y nos da lo que es la sal con de jabón más agua, ¿sí? Pasa lo mismo con hidróxido de potasio. Entonces, los productos de la reacción son sal y agua, lo que confirma su carácter de reacción de neutralización. Entonces, jóvenes, para resumir, cuando nosotros tenemos en nuestros reactivos, tenemos un ácido y una base y los mezclamos, se genera una reacción de neutralización, ¿sí? Que va a desprender calor, o sea que es exotérmica. Y vamos a obtener como productos
sal y agua, ¿sale? Entonces vamos ahora a ver la identificación de las reacciones. Para poder identificarlas, jóvenes, se utilizan unas sustancias que se llaman indicadores. Su nombre completo es indicadores ácido-base, ¿sí? Y existen bastantes, como la fenolftaleína, el tornasol, el naranja de metilo, varios. Esos indicadores son sustancias que poseen la capacidad de cambiar su coloración según el grado de acidez de una solución, o sea, el pH de esa solución. Por ejemplo, la fenolftaleína, cuando está en presencia de bases, o sea que el pH es mayor a 7, recuerda, ¿sí? Vamos a recordar. De 0 a 6.9 es ácido, 7 es neutro y de 7 para arriba, o sea, de 7.1 hasta 14 es básico. Entonces, cuando la fenolftaleína, que es un indicador, está con un pH mayor a 7, adquiere un color como rosita, rojo violáceo. Y cuando bajamos pierde su color al agregarle ácido, o sea, cuando empieza a bajar el pH, empieza a volverse transparente. Sí, lo que demuestra que el grado de acidez disminuyó y con ello se neutralizó el carácter básico. ¿Vale? Así es. Yo en Classroom les voy a subir algunos videos de cómo se lleva a cabo pues, el cambio de color, ¿sí? Se le llama viraje, cómo vira el color de un lado a otro. Entonces, para nosotros poder utilizar o saber cómo utilizar un indicador, tenemos que saber cómo reaccionan, porque si queremos saber el rango de pH de una sustancia, no podemos usar un indicador para todos los rangos, ¿sí? Porque los indicadores viran hasta cierto punto. Entonces, hay que saber cómo escoger nuestro indicador apropiado. Dice aquí que la neutralización se fundamenta en las reacciones que experimentan dos soluciones al ocurrir un cambio de coloración mediante el uso de un indicador apropiado. ¿A qué se refiere eso? Que el indicador nos va a mostrar cuál es el punto de viraje, ¿sí? Cuál es el punto en el que cambia el pH. Por ejemplo, la fenolftaleína incolora, que está en ácido, y es rosa en medio básico. El naranja de metilo es color rojo en medio ácido y se vuelve amarillo en medio básico. Por ejemplo, esos son indicadores que podemos utilizar durante una valoración. O sea, si por ejemplo nosotros queremos conocer una sustancia básica y cuando se convierte en ácida, tenemos que usar fenolftaleína. Ahora, ¿cuál es la importancia de la neutralización química? Bueno, la neutralización química es de mucha importancia, sobre todo en la industria, por ser un método eficiente y eficaz para producir sales de elevada pureza. Yo les voy a contar así una experiencia que yo tuve en un trabajo. Yo antes trabajaba en una maquila y hacía tratamiento de aguas. En esa maquila hacíamos deposición de metales y utilizábamos cromo. Entonces, existen dos tipos de cromo, uno que se llama cromo hexavalente y cromo trivalente, o sea, cromo con 6 y cromo con 3. Entonces, el cromo con 6 o hexavalente es tóxico, es de hecho muy tóxico, es muy tóxico. Y está súper penado tirarlo al drenaje. Pero el cromo trivalente, o sea, que cambia de 6 a 3, ya no es tóxico para nada, de hecho es inerte. Entonces lo que teníamos que hacer nosotros era neutralizar ese cromo, porque estaba en un medio muy ácido. Entonces el agua que tenía el cromo 6 caía en un reactor y lo que hacíamos nosotros era neutralizarlo. Lo que hacíamos era subirle el pH, o sea, hacerlo más básico, para que el cromo cambiara de 6 a 3 y ya poderlo depositar en el drenaje sin que hubiera algún riesgo para la salud o para el medio ambiente. Entonces, por ejemplo, ese es uno de los más importantes o algunos de los métodos o de la importancia en la industria. Hay muchísimos ejemplos, la verdad. Pero sí es muy importante. Por ejemplo, aquí en el escrito dice que se utiliza en la determinación de una gran variedad de compuestos orgánicos, inorgánicos y biológicos. Y sus aplicaciones son de innumerable importancia en el análisis cuantitativo, en la determinación de ácidos, hidróxidos, nitrógeno. O sea que básicamente el utilizar este método, este método jóvenes se llama titulación, ¿sí? Es muy importante en la industria porque tiene un montón de funciones y tiene un montón de aplicaciones. Vamos a ver un pequeño ejemplo para que se les quede grabado, que es la química de la acidez de estómago. Dice aquí, ¿quién no ha tenido en alguna ocasión una digestión pesada? ¿Quién no ha sentido acidez tras una
opípara comida o cena. Creo que opípara es como abundante, creo. No sé, esa palabra nunca la había escuchado. ¿Quién no ha recurrido a fármacos o sales de fruta para contrarrestar la acidez? La química tiene algo que decir a este respecto. Cuando ingerimos alimentos, estos llegan al estómago, ¿sí? O sea, para empezar la digestión. Y se mezclan con los jugos gástricos. De hecho, el jugo gástrico, jóvenes, es una disolución de ácido clorhídrico al 1%, ¿sí? Que más o menos tiene un pH como de 0.8. Si se fijan, es súper, súper, súper ácido. Si recuerden que el valor más bajo de pH es 0.1 o creo que cero. Entonces 0.8 sí es muy, 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 muy ácido. Pero también tiene sales como el cloruro de sodio o el NaCl y el cloruro de potasio o potásico, que es el KCl. Y enzimas digestivas, que esas enzimas principalmente van a ayudar a degradar los alimentos, ¿sí? Entonces los jugos gástricos son segregados por numerosas glándulas distribuidas por toda la mucosa estomacal, gracias a la acción de una hormona que se llama la gastrina, que se activa cuando la comida llega al estómago. Así las proteínas que ingresan al estómago se convierten en péptidos, si se van degradando. Y de péptidos se transforman a aminoácidos sencillos, en función de la proteína que ingiramos, ¿verdad? La pepsina es una enzima especial ya que se activa en un pH de entre 2 y 3, que es el valor de pH que toma el estómago tras la ingestión de alimentos. Por encima del pH 5 se inactiva, mientras que la mayoría de las enzimas lo hacen a pH ácido. La digestión, por tanto, necesita una alta concentración de protones de hidrógeno, sobre todo en el estómago, ¿sí? Entonces, para que las enzimas, porque realmente el ácido lo que hace es ayudar a digerir los alimentos, pero no los digerimos, no se rompen. Lo hacen unas proteínas que se llaman enzimas, que son las que nos ayudan a desdoblar y a digerir todos esos alimentos. Y todas esas enzimas trabajan solamente en pH ácido, ¿sí? Si están en un pH ya más básico, ya no funcionan. Dice, sin embargo, a veces cuando comemos en exceso o ingerimos alimentos muy pesados, como la cafeína, el alcohol, los cítricos, los encurtidos, el vinagre, las carnes rojas, los niveles ácidos del estómago se descompensan. ¿Y por qué con esos alimentos, jóvenes? Porque esos alimentos tienen concentración alta de iones de hidrógeno, ¿sí? Por eso hay una descompensación, porque hay un exceso de iones de hidrógeno, entonces está de más ácido. Entonces sentimos una acidez molesta y debemos recurrir a un antiácido. Un antiácido no es otra cosa que un compuesto químico que actúa como una base, ¿sí? Y reacciona con el exceso del ácido y se produce una reacción de neutralización, ¿sí? Así pues, un antiácido consigue aumentar el pH y así elimina la acidez que sentimos. Los antiácidos de neutralización directa son más comunes, son el bicarbonato de sodio, sí que el bicarbonato es una base, el carbonato de aluminio, el carbonato cálcico, el hidróxido de magnesio, el hidróxido de aluminio. Sí, la reacción general de neutralización se puede expresar así de la siguiente manera. Tenemos ácido clorhídrico, ¿sí? Que es el ácido que tenemos en el estómago, más el antiácido, que es una base débil. Eso de base débil se los va a explicar después. Vamos a obtener agua y dióxido de carbono. Por eso tendemos a eruptar cuando tomamos un antiácido, porque se genera mucho dióxido de carbono. Y sales conjugadas, eso también de sales conjugadas se los va a explicar después. Entonces, la cantidad de dióxido de carbono dependerá del antiácido que estemos utilizando. En concreto, se generará dióxido de carbono si utilizamos bicarbonato o carbonato, ¿sí? Lo que provocará los molestos eructos. Esas son las reacciones de neutralización. Tenemos el bicarbonato de sodio más ácido clorhídrico, pues nos da sal, nos da dióxido de carbono y nos da agua. Y este es el carbonato de calcio y nos va a dar más ácido clorhídrico y nos da el cloruro de calcio, dióxido de carbono y agua, ¿sí? Entonces aquí hay una pequeña tablita que ustedes la pueden revisar ya de forma más tranquila aquí en el escrito, ¿sí? Así pues, la próxima vez que notemos acidez estomacal y tomemos un antiácido para combatirla, nos sentiremos mejor gracias a la química ácido-base. Y es que la química, queramos o no, está continuamente presente en nuestras vidas y casi siempre para bien, ¿sí?
Entonces, en Classroom, jóvenes, les dejé una tarea. Está muy sencillo, es un examen que resume básicamente todo lo que acabamos de ver. Recuerden que si tienen alguna duda, alguna pregunta, no duden en contactarme por correo y si ya de plano no lo entienden, ya agendamos una clase presencial y ya les explico. Realmente el ejercicio solamente son preguntas, no hay que responder ningún problema ni nada. Bueno, jóvenes, si no tienen alguna, ya no hay más que decir, pues nos veremos la siguiente clase. ¿Sale? Entonces, cuídense mucho y hagan su tarea, por favor. Hasta luego.